Muy buenas tardes, tengan una excelente tarde, que hayan tenido un excelente día. Y vamos a continuar con Nuevo Testamento, los Evangelios. Y vamos a ver, estamos este día, Lucas, el Evangelio de Lucas, y hoy vamos en el capítulo 4. Vamos a compartir con ustedes el capítulo 4. Inicio con el comentario de que Lucas 4, capítulo 4, tiene 44 versículos. Es decir, que vamos a preparar nuestro corazón para ser ministrados y comprender cada día más la palabra de Dios. Señor, nos ponemos en tus manos, Rey. Gracias por llenar nuestro corazón de alegría, de esperanza, de plenitud. Queremos vivir en tu perfecta voluntad y cada día conocer más de tu palabra. Alumbra nuestros corazones, Señor. Revela a nuestro corazón, Señor, tu voluntad perfecta para poder caminar con la certeza de que estamos en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito. Amén. Gracias, mi Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Como le dije, tiene 44 versículos y los temas abordados que se tocan en el capítulo 4 de Lucas es la tentación de Jesús. Jesucristo inicia su ministerio, la gracia de Dios llega al hombre, Jesús es rechazado en Nazaret. Aquel hombre que tenía un espíritu inmundo, sanidades hechas por Jesús, y Jesucristo predica en las sinagogas de Galilea. Personajes que aparecen en este capítulo, pues es Jesucristo, se mencionan Elías, Naamán, la suegra de Pedro, y entra también, es mencionado pues la tentación hecha por Satanás o el diablo, Satanás. La palabra diablo es del griego y quiere decir adversario. La palabra Satanás es del hebreo, quiere decir adversario, exactamente, contrario a Dios. Jesucristo, cuando usted y yo leemos en la Escritura, vamos a darnos cuenta que como hombre, como aquel que se despojó de su divinidad y estuvo desempeñando un ministerio por alrededor de 3 años, tenía pues poco tiempo. Hoy sabemos que su ministerio lo inició alrededor de 30 años y terminó crucificado a los 33 años. El ministerio del Señor Jesucristo fue efectivo, ya que ese tiempo fue suficiente para desarrollar su obra y cumplir con todos sus propósitos a cabalidad. Y después, inmediatamente después de ser bautizado, de ser sumergido en agua, por ejemplo, de todos nosotros, y cientos de personas habiendo testificado de esto en su momento, entonces ya inicia su ministerio realizando por voluntad del Padre Celestial, llevando a cabo esa encomienda, acontecimientos que hasta el día de hoy son conocidos por todo el mundo y dan esperanza para toda la humanidad. Vamos a iniciar pues con la tentación de Jesús, versículos del 1 al 13, pero aquí yo le llamaría el intento fallido de tentación. Lucas 4.1 dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, o sea, el Espíritu con E mayúscula, por el Espíritu Santo, al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Muy lógico, ¿verdad? Entonces el diablo, el adversario, le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, o respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo que le estaba citando el Señor Jesucristo en respuesta fue lo que hoy conocemos como Deuteronomio 8.3. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mire, hasta mentiroso. Bueno,
Él es padre de mentira, ¿no? O sea, todos sabemos, pero imagínese al Señor Jesucristo queriéndolo engañar. Hágame usted el favor. Bien, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora lo que le citó fue lo que quedó como Deuteronomio 6:13. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Y entonces el enemigo se atrevió a usar la escritura, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, lo que le recitó pues fue el Salmo 91, 11 y 12. El enemigo conoce la palabra de Dios, pero no la obedece. Respondiendo Jesús le dijo, con otro fundamento bíblico, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahora, fíjese la última frase que termina. Y cuando el diablo, el adversario de Dios, hubo acabado toda tentación, o sea, fue tentado en todo, es lo que dice en Hebreos. Pero fíjese bien el contexto en el cual se dio esto. Inmediatamente después de haber sido bautizado el Señor Jesucristo y la gente siendo testigos de que el Espíritu Santo descendió sobre él como forma de paloma, o como descienden las palomas, Jesús fue enviado al desierto a la conocida o llamada tentación. Como le digo, intentos fallidos de tentación. Ahora, fíjese bien lo que le voy a comentar. Las tentaciones o lo que intentó a través de ellas el enemigo, era para destruirle, era para hacerle caer en el engaño como lo hizo con el primer Adán. Ahora, hoy para nosotros, iglesia, las tentaciones son un intento también para destruirnos. ¿A quién destruyen las tentaciones? Bueno, aquellos que sucumben ante ellas. Las tentaciones que están a la orden del día son invitaciones a obedecer al mundo, son invitaciones a obedecer al maligno y no a Dios. Las tentaciones invitan al ser humano a creerse autosuficiente y también grandes campeones con poder y éxito. Las tentaciones invitan pues también a querer probar a Dios. El Señor Jesucristo, con su propio ejemplo que podemos leer y que ya leímos, nos enseña con su propia vida a cómo debemos reaccionar ante las tentaciones. Simple y sencillamente le respondo o le comento y le digo lo siguiente. Es el ejemplo que recibimos de Jesucristo usted y yo. ¿Cómo debemos responder ante las tentaciones y no sucumbir ante ellas? Conociendo la palabra y poniéndola por obra. Esa es la respuesta. Ese es el antídoto ante cualquier tentación. Conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Nada más. Pero atención con esto, Fíjese bien, si pensamos usted y yo que siempre el Espíritu Santo nos va a guiar por las aguas de reposo, pues si prestamos atención a lo que leímos, en este caso el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, ¿sí? En donde fue tentado. Entonces muchas veces el Espíritu nos va a guiar y va a ponernos ante experiencias pues desagradables o ante experiencias en donde hasta le vamos a reprender porque decimos, no, eso no lo recibo, eso no lo recibo. No, acuérdese que Dios no tienta, pero sí nos prueba. Y en esa experiencia del Señor Jesucristo, vemos cómo el Espíritu condujo a Jesús al desierto para una larga y difícil época de pruebas o jornada de pruebas, y esto puede aplicar también a nosotros. Esa es la realidad. Pero usted y yo
debemos identificar, fíjese bien, debemos identificar que de repente en esas situaciones en las cuales nos encontramos, que tengamos la certeza que no vienen debido a nuestra desobediencia, no vienen debido al pecado y que nosotros las buscamos por ser desobedientes, por ser insensatos. No. Hay situaciones que van a venir, vamos a decir, inesperadamente, pero no son autoprovocadas, ¿sí? Las adversidades no autoprovocadas llegan en el momento también menos esperado, pero estoy refiriéndome a las no autoprovocadas, porque muchas veces, mucha gente dice, Señor, ¿por qué no me rinde el dinero? Señor, ¿por qué estoy aquí en austeridad? Señor, el diablo me tiene aquí como un mendigo. Y el Señor nos dice, pues quiero que eres mal administrador. Nada más verifica qué fue lo que gastaste en el último mes, en la última semana, que no te alcance el dinero y no le eches la culpa al diablo. Mejor hay que ser responsables y buenos administradores. Bueno, esas son las situaciones en las cuales nosotros nos metemos, ¿no? Y muchas veces pensamos, o le echamos la culpa al diablo o le echamos la culpa a Dios. Señor, necesito más dinero, necesito más recursos porque no me alcanza. No gastes en cosas. Un principio elemental es que no debemos gastar más de lo que ganamos. Entonces es importante, ¿no? Bueno, no me refiero a esas situaciones en donde nosotros buscamos estar en aprietos en cualquier área por imprudentes o por no ser buenos administradores de lo que Dios nos da, incluyendo el tiempo, hasta las oportunidades que Él nos da. Bien, lo que nos dice el Señor Jesucristo, pues, es que estemos alertas en todo momento, descartando precisamente esas situaciones por negligencia de nosotros. Cualquier persona puede pasar adversidades. Entonces Dios nos dice, estemos siempre alertas en todo momento, velando en todo momento como lo encomendó el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las circunstancias utilizadas por el enemigo pues pueden venir de repente, vamos a llamarle inesperadamente. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es la clave y qué vemos en Jesús, reitero, para enfrentar cualquier tentación? Repito, ¿cuál es la clave y qué vemos en Jesús para enfrentar cualquier tentación? Vuelva usted a leer los versículos del 1 al 13 y pongamos atención. Bueno, hoy en día se enseña mal. ¿Cuál es la clave? Ponerse a guerrear, ponerse a pelear y atar, ¿sí?, al diablo o pisarle la cola. No, de ninguna manera. No, nosotros, ¿quiénes somos para empezar a guerrear con el que Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario? De ninguna manera, pues, la clave es conocer y obedecer la palabra. Esa es la mejor arma contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo? El enemigo de Dios, el engaño, la confusión. Pero si usted y yo conocemos la verdad, pues ¿dónde va a estar el engaño? ¿Sí? Efesios nos habla de la armadura de Dios, ¿sí? Con la cual estamos listos y prestos para soportar las acechanzas del diablo, o sea, para estar protegidos, nada más, sin tener nosotros que pelear, ni nosotros que guerrear, ¿sí? Esa es la realidad. Cristo ya venció al enemigo en la cruz del Calvario y nos dejó su palabra. Nosotros lo único que tenemos que permanecer bajo la cobertura, obedeciendo su palabra. Bien, versículos del 14 al 15. Lleva como título Jesús inicia su ministerio y empieza a predicar en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Pues esos lugares de reunión del judaísmo. Vamos a ver Lucas 4, 14 y 15. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, después de demostrarle al enemigo que pues, ahora sí que le demostró, mientras tú apenas vas, yo ya vengo de regreso. Y esa es la misma actitud que nosotros debemos tener al obedecer la palabra de Dios. Entonces, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Mire, las sinagogas en aquel tiempo eran muy importantes en la vida religiosa de los judíos. Durante el exilio, dice un comentarista, cuando los judíos no gozaban del templo, ¿sí?,
Se establecieron pues las sinagogas como lugares de adoración, y esto se hacía durante el sábado, y como escuelas bíblicas o escuelas para enseñar los principios de Dios para los niños durante la semana. Una sinagoga se podía abrir en cualquier pueblo donde vivieran al menos 10 familias judías. Esa era la regla. En la sinagoga muchas veces el líder invitaba a un rabino visitante, rabino, un maestro ya consagrado, un maestro ya, vamos a decir, que había cumplido todos los procesos para poder compartir la palabra o leer la palabra o leer del rollo. Entonces invitaba a un rabino visitante para que leyera las escrituras y enseñara. Conociendo el judaísmo de esa época, debemos estar seguros que las enseñanzas que Jesús daba eran muy distintas a las que escuchaban comúnmente, y un ejemplo de ello precisamente lo vemos a continuación. Él entraba a las sinagogas y enseñaba el mensaje del Padre Celestial. Vamos a ver qué mensaje dio en Lucas 4:16 al 21. 4:16 al 21. Dice la palabra de Dios, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Por eso le llaman Nazareno. Nazareno, no Nazareo. Nazareo es otra cosa. Nazareno. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, esto es el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea, cada sábado iba, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, así, el rollo, ¿verdad? Dice otra versión. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Es que él predicaba diferente la palabra. Él leía diferente la palabra. En él se sentía esa agua de vida que fluía a través de nuestro Señor Jesucristo y ministraba ahí todos. Y entonces, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que se había cumplido? El Señor Jesús, pues, leyó lo que hoy conocemos como Isaías 61, 1 y 2. En ese tiempo no tenían los capítulos, los versículos. Después se le agregaron y le imprimieron precisamente para su estudio y ubicación más fácil de lo que hoy podemos conocer como versículos, como capítulos, versículos, ¿sí? Este pasaje, pues, originalmente el de Isaías, originalmente describe la liberación de Israel del cautiverio babilónico como un año del jubileo en el que se cancelaban todas las deudas. Eso es lo que describe, a pregonar libertad a los cautivos, ¿sí? Y a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, se cancelaban todas las deudas, se liberaban los esclavos y se devolvían las propiedades a sus dueños originales. Esa liberación del cautiverio no trajo, o esa práctica no trajo lo que el pueblo esperaba. Todavía era un pueblo conquistado y oprimido, pues por sus rebeliones también, ¿no? Se dice que cada 7 veces 7, el 49 y el 50 año era el jubileo, pues es lo que se daba, ¿no? Todo lo que acabo de comentar. Sin embargo, le digo, ellos todavía se sentían atados, se sentían esclavizados, se sentían oprimidos, se sentían conquistados por aquellos que los tenían pues en esclavitud. De ahí Isaías pues proféticamente y sin saber se referiría también a una verdadera libertad en Jesucristo que precisamente el Señor Jesús ahí había leído, y fue por eso que dijo, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Pero una libertad espiritual, ¿sí? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús, pues, en ese momento se dio a conocer como aquel que haría que estas buenas nuevas sucedieron.
pero de una manera que la gente era incapaz de comprender. Bueno, mucha gente la que empezó a observarle con otro tipo de ojos, ¿no? Que empezó a ver o a sentir amenazada su religión. Esto es, nuestro Señor Jesucristo estableció en ese momento el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor en ese tiempo en la historia de la humanidad conocida hoy como la dispensación de la gracia? Eso es lo que estaba realmente hablando nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no todos lo recibieron. Como hoy en nuestros tiempos, ¿no? Viene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no toda la gente lo recibe. Prefiere seguir siendo esclavo. Igual en aquellos tiempos. Mucha gente prefirió seguir siendo esclavo como hoy en estos días. Es voluntad de cada quien, decisión de cada quien. Nadie ni Dios, que dio el libre albedrío, puede obligar a nadie. Versículos 22 al 30. Jesús, fíjese, ¿por qué le digo que mucha gente en aquellos tiempos no le recibió? Porque en los versículos del 22 al 30 del capítulo 4 de Lucas, precisamente lleva ese título. Jesús fue rechazado en Nazaret. Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y entonces decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, fíjese, anticipando a lo que percibía él que iba a acontecer, ¿no? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Sí? Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. O sea, va a poner este ejemplo. Le explico posteriormente por qué. Vuelvo a leer. Y en verdad os digo, les estaba respondiendo. Él hacía la pregunta y se respondía porque sabía que eso es lo que estaban pensando muchos de los que estaban ahí. Y en verdad os digo, dice, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo también, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Ahorita le voy a explicar, porque muchas veces no adquiere sentido o no tiene sentido las palabras que está diciendo el Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué se llenaron de ira? Le explico. Bueno, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, lo iban a aventar. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Hermanos, escuche bien por qué se airaron, por qué se molestaron, ¿sí? Porque al principio él dijo, bueno, se hicieron grandes cosas, ¿sí? En otra ciudad, y vengo a acabar de decir, pues también haz esas cosas, ¿sí? Que hiciste en Capernaum, ¿sí? Hazlas aquí en esta tierra. Y entonces él cuando dijo, pues yo percibo mucha resistencia, y pues quizás no vaya a suceder muchas cosas, como no sucedieron en muchas ciudades, pero que sí acontecieron a través de Elías, mandado por Dios en Sarepta de Sidón, y también por medio del profeta Eliseo, y que fue Naamán el sirio el que fue limpiado. Bueno, le explico. El romper tradiciones, el romper costumbres, el romper y confrontar paradigmas arraigados religiosamente en el corazón, trae reacciones de incomodidad. Y en ocasiones hasta reacciones violentas, como podemos observar cuando leímos este pasaje bíblico. Mire, muchos menospreciaron las palabras de Jesucristo y dándole el beneficio de la duda, fíjese, hasta ese momento, o sea, dando el beneficio de la duda,
hasta ese momento pudieran tener justificación, porque aún no conocían perfectamente quién era el Señor Jesucristo, quién era el que le estaba diciendo todo esto. Sin embargo, posteriormente, cuando le crucificaron, ya no había ninguna excusa, ya conocían bien quién era, precisamente por eso le crucificaron. Ahora, ¿por qué menciona Eliseo y Elías? Escuche bien. Jesús comenta, sí, anticipadamente las exigencias de la gente para que realice en Nazaret los milagros que antes se había hecho en Capernaum. Pero debemos comprender que las señales de Dios por medio de Cristo en este contexto no eran para los escépticos, sino para los creyentes, ¿sí? Esa era la realidad. Pero el mismo judaísmo no creyó. Era para ellos, a lo suyo vino y los suyos no recibieron. Era para el judaísmo y el judaísmo no creyó. Principalmente aquellos que tenían una posición encumbrada, no creyeron, le rechazaron. Ahora, ¿por qué Jesucristo menciona a Eliseo y Elías? Bueno, escuche bien. Porque también ellos fueron rechazados como profetas. Pero había algo muy importante por lo cual que el judaísmo y los que estaban ahí presentes conocían el por qué estaba diciendo las cosas. Escuche bien, cosas que no aceptaron en la historia. Mire, esa cosa que les hizo airar a los judíos era precisamente que Dios había puesto su vista y lo había comprobado, o hay pruebas objetivas de ello, cuando sanó a Naamán y cuando sanó a la viuda de Sarepta. Okay. ¿Quiénes eran ellos? Eran paganos. No eran del pueblo de Dios. Uno era de Siria y otro era de Sarepta. O sea, esos pueblos eran paganos, no eran pueblos de Dios. Y en lugar de hacer los milagros al pueblo de Dios, hizo los milagros Elías y Eliseo. Bueno, también hicieron otros, ¿verdad? Pero estos los toma como ejemplo para que se dieran cuenta que Dios también estaba considerando a los gentiles, cosa que los judíos no querían. Por eso se molestaron, por eso se airaron. ¿Por qué? Porque Dios había puesto su vista también y había incluido ya en su plan perfecto a los gentiles. Y se pusieron celosos, como lo menciona Romanos también, ¿no? Mire, las dos regiones de Sarepta y de Siria eran predominantemente gentiles. ¿Qué sucedió cuando se airaron estos hombres? Lo llevaron fuera de la ciudad. ¿Qué significa llevarlo fuera de la ciudad? Bueno, anticipa los acontecimientos próximos relativos a su crucifixión primero, pero también, hace referencia a que, aquel que abre el reino o quiere abrir el reino de Dios a los gentiles es rechazado y echado fuera como si se tratara uno de ellos. Eso es lo que aconteció. Por eso mencionó a Elías y Eliseo. Versículos 31 al 37. Jesús sana a un hombre con un demonio inmundo. Vamos a ver qué dice la escritura. Lucas 4:31. Descendió Jesús ahora a Capernaum, otra vez, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina. Acuérdense, ya le comenté, lo que enseñaba Jesús tenía vida, tenía impacto, verdaderamente hacía que se removieran las cosas en el corazón, a unos para bien y otros para mal. Esa es la realidad. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Fíjese, ¿sabían quién era? Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo dijo cállate y sal de él? Porque no era el tiempo. No era el tiempo de que se fuera revelado total y absolutamente quién era. Bien. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Esto es, lo que nos está describiendo la escritura es que obedeció al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo: sal de él, déjalo, y lo liberó, ¿no? Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta?
que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Ahora yo le comento lo siguiente, aunque la palabra inmundo, porque esa palabra inmundo tiene al menos, vamos a decir, dos connotaciones en la Escritura. Esa palabra inmundo, cuando es mencionada en la Biblia, también hace referencia en otros contextos bíblicos a aspectos sexuales desviados, inmundicia, ¿sí? Aspectos sexuales desviados, a cosas que son denigrantes delante de Dios. Pero en este caso, asistiendo al contexto y viendo el original, habla de un espíritu malo, un espíritu que proviene del maligno. A eso se refiere un espíritu inmundo del maligno. Entonces, un espíritu malo, pues. La maldad, pues, ¿qué es lo que acontece? Y es algo que en este tiempo, pues, cada vez es peor, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, es que en aquello se manifestaba el maligno, hoy se manifiesta más. Usted nomás vea todas las maldades. Si son cosas malas, son del maligno. Si son cosas de bendición y de edificación, son de Dios. Solamente hay dos frutos. Si solamente hay dos, o son del reino de Dios o son del reino del enemigo. No hay mitades. Mucha gente piensa que puede estar imparcialmente. No, sí. Dice el Señor Jesucristo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no junta desparrama. Entonces, quien no es de Dios es del enemigo. Así de sencillito. No le demos vuelta a las cosas. Bien, entonces esta maldad penetra nuestro mundo, está en el mundo. Y no nos debe sorprender que continuamente la gente viva temerosa. Pero, quienes creemos en Dios, sabemos que el poder de Jesús es mucho más grande que el de Satanás. O sea, eso ni dudarlo, lo venció en la cruz del Calvario, y aún siendo hombre, ¿sí? El poder de Jesús es mucho más grande, inmensamente más grande que el del enemigo, de Satanás, el adversario. Ahora, pero el primer paso para no caer en tentación o sucumbir ante la tentación y no temer al maligno es precisamente reconocer la autoridad de Jesús. Si nosotros sabemos quién es Jesús, si nosotros sabemos quién es nuestro Dios y si sabemos que Dios es con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues entonces se ha vencido la maldad, se ha vencido el engaño, incluyendo pues al creador, al padre de mentira, que es Satanás. Entonces, si usted está en Cristo, aparte de que es nueva criatura, pues está bajo la cobertura de Dios. Y si Dios nos protege, pues si Dios por nosotros, como digo, ¿quién contra nosotros? Vamos a ir ahora a lo que compete en los versículos 31 al 41, donde dice que 38 al 41, Jesús sana enfermedades. Empezó a hacer manifestaciones sobrenaturales grandiosas. ¿Para qué? Pues para que se hiciera exponencial la grandeza de Dios, porque Él siempre le daba la gloria a Dios. Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, ¿sí? Y la suegra de Simón, ¿quién era Simón? Pedro, pues. Y la suegra de Pedro, de Simón, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Entonces le rogaron a Jesús por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él solamente poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También en otros casos, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía otra vez y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Pero insisto, no era el momento. No les permitió. ¿Qué es lo que aconteció aquí, hermanos? Debemos aclarar una situación para no espiritualizarlo todo y no caer en interpretaciones que han hecho mucho daño pues a las gentes que piensan que las iglesias y los ministros de la palabra son milagreros. No confundamos eso, ¿sí? Porque muchos así se ostentan. Ven a recibir tu milagro, ¿no? Entonces se ostentan así como milagreros. Y pues yo le voy a decir una cosa. El Señor Jesucristo nos pone el ejemplo que siempre le daba la gloria a Dios. Y los milagreros hasta cobran.
O sea, quieren llevarse las ganancias ellos. Bueno, pero yo les explico lo siguiente. Debemos aclarar que son dos cosas distintas las que hizo Jesús y que nos cuenta se nos narra en este pasaje bíblico, en esta porción de la Escritura. Por un lado, sanó enfermedades, ¿sí? Por otro lado, también reprendió y liberó de espíritus malos, ¿sí? Comúnmente llamado demonios. Debemos aclarar también que no todas las enfermedades son demonios que hay que expulsar, porque hay lugares en donde todo es demonio, ¿no? Todo es demonio, ¿sí? Casi siempre, no necesariamente una enfermedad es sinónimo de estar, ¿sí? Que un demonio esté ahí tomando control de las vidas. No, las enfermedades son tan naturales como el estar sano, ¿sí? Las enfermedades son desequilibrios químicos en nuestro cuerpo que se requiere pues de una inyección, un medicamento, un tratamiento para entonces sacar esa enfermedad y pues volver a estar sanos. Primero Dios, obviamente, siempre primero Dios. Entonces una enfermedad no es sinónimo de estar poseído por un demonio. Pero lo que vemos aquí, o sea, lo que nos está enseñando la palabra de Dios o Dios a través de su palabra es que para Dios no hay imposibles, ni enfermedades, ni posesiones. ¿Ok? Son dos cosas, porque es el tema que está tomando. Y en cada momento, y en ese momento que transcurrió y que Él manifestó, pues en su soberanía, si así lo quiso hacer, lo hizo. Y listo, nada más. A unos sanó, a otros liberó, a otros les trajo esperanza, a otros le dijo, confrontó el pecado, dijo, vete, ya no peques más. A cada uno, ¿sí? Le dio la palabra que requería cada cual para salir de su ignorancia, salir de su incredulidad, salir de la inmadurez y convertirse a los caminos de Dios para otros, ¿no? Total y absolutamente. Acuérdese que lo único que nos está enseñando en este pasaje que leímos es que para Dios no hay imposibles, para Él no hay imposibles. Y Él en su soberanía va a hacer lo que Él decida hacer. Nosotros ya conocemos quién es Jesucristo y que su poder no tiene limitaciones y que en ese tiempo Él tenía 3 años y para llevar a exponencialmente que conocieran su obra, pues tenía que manifestar cosas sobrenaturales y las hizo. Hoy en nuestro tiempo sigue habiendo enfermedad, sí. Hoy en nuestro tiempo sigue habiendo personas que pues realmente sí andan buscando la maldad también. Mire, pero hoy debemos orar nosotros porque Jesús y el Señor pues son los que van a hacer las cosas, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es ser guiados por el Espíritu Santo, orar al Padre en el nombre de Jesús y Él hará, ¿sí? Él hará. Nosotros debemos orar así, pues, si es tu voluntad, Señor, pues sánale, ese es mi anhelo, esa es mi petición, ese es mi ruego delante de tu presencia. Si es tu voluntad, sánale, pero jamás, escuche bien, jamás debemos tomarnos atribuciones que no nos corresponden. Y una de ellas es, jamás debemos ordenar a Dios que haga lo que nosotros deseamos. O sea, jamás, qué pecado tan más, vamos a llamarle ignorante, pecado de ignorancia, pecado de insensatez. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios lo que tiene que hacer? Hoy en día, pues, la gente vive confundida y lo espiritualiza todo. Primero le comento, mire, sí hay personas que andan buscando la maldad, aunque muchos son charlatanes, pero sí hay personas que practican cosas ocultas. ¿Cuáles son las cosas ocultas? Bueno, pues que magia negra, magia blanca, sea blanca, sea negra, o sea rosada o morada, es contraria a Dios, ¿no? Sea astrología, es contraria a Dios. Una cosa es astronomía, por ejemplo, los magos del Oriente, que eran sabios del Oriente, eran astrónomos. Y ellos como astrónomos eran los científicos de aquella época, llamados sabios, investigadores, ¿sí? Que querían comprobar las cosas de una manera, pues, investigando. Y los astrólogos son brujos, que es muy diferente, ¿no? Entonces, tengamos cuidado ahí con los términos. Entonces, hay personas que sí andan haciendo todas estas situaciones, que te leo el tarot, que te leo las cartas, y ni se diga también, y abren puertas, como también la drogadicción abre puertas
para que ahí sí espíritus inmundos vengan y tomen, ¿sí? Pues un corazón que anda buscando lo oculto. Y ahí pues, eso sí pueden ser, de repente sí pueden ser poseídos. ¿Por qué? Porque andan buscando eso, ¿sí? Ahora, quienes andan buscando eso, pues están totalmente controlados por lo malo, están totalmente controlados por el maligno y tendrán las mismas consecuencias del maligno. Así lo dice la propia palabra de Dios en 1 Timoteo 3:6. Caen en la condenación del diablo. Y esta frase, caen en la condenación del diablo, no quiere decir que el diablo los va a condenar, no, más bien van a recibir la misma condenación que va a recibir el diablo. Bueno, lo cual significa que padecerán las mismas consecuencias que ese. Pero yo insisto, y aquí es donde debemos de poner nuestra mira. Para nuestro Dios no hay limitaciones. Para nuestro Dios no hay limitaciones. Si Él desea actuar conforme a su voluntad y sanar, gloria a Dios, pero lo principal para Él es la sanidad del corazón. Ese es lo principal, porque la sanidad del corazón nos va a llevar a vivir una vida eterna en Él. ¿Qué son 80, 90, 100 años que podamos estar viviendo aquí? Pues quién sabe si llegamos a los 80, ni siquiera a los 70, pero ¿cuántos son eso en relación a una eternidad? Dios quiere tu corazón, Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere sanar tu interior, en tu espíritu, esa es la realidad, eso es lo que quiere hacer con nuestras vidas. Los 80, 90, 100 años no son nada, Él quiere tenernos eternamente en su presencia, en su amor, y cobijarnos y llenarnos de todo lo que representa Él para nuestras vidas. Bueno, Dios no tiene limitaciones. Dios, como le digo, nosotros debemos pedir a Dios ahora que se haga su voluntad y nunca jamás ordenarle lo que tiene que hacer. Jesús hacía así con los demonios porque Él era Dios. Él era Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. El Dios hecho carne, el Emmanuel, Dios con nosotros, el verdadero Dios y la vida eterna, dice Juan. Entonces, pongámonos en nuestro lugar y pongamos, ¿sí?, en su lugar, en el lugar que debe estar nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso. Bueno, versículos del 42 al 44. Predicaba, vuelve a decir la Escritura, toma el punto de que predicaba en las sinagogas. Lucas 4, 42 al 44 dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo solamente tuvo en su ministerio 3 años. Esto es, dejó un legado en su palabra. Y hoy podemos nosotros conocer su palabra a través de lo que Él dejó. Pero en ese momento necesitaba abarcar más, lo suficiente para que se expandiera su evangelio. Acuérdese, iglesia, no olvidemos, lo importante es que todos conozcan el evangelio. Lo importante es que la palabra de Dios llegue a todo rincón de la tierra. Y en esa realidad, en esa situación que toda la gente va a conocer la palabra de Dios, ¿sí?, el mensaje de Cristo, el mensaje de su evangelio, todos van a conocer y todos van a decidir. Ahí es donde entra la justicia de Dios, que todos van a tener la oportunidad. Por eso es importante que se expanda el evangelio, porque si no se expande, entonces sería injusto que el Señor pues no pudieran entrar a la presencia de Dios, porque ni siquiera se dieron cuenta. Todo el mundo la mayor parte del mundo conoce el evangelio y han decidido aceptarlo o han decidido rechazarlo. Cada quien, o sea, no hay obligación, cada quien decide aceptar o rechazar, pero ahí es donde entra la justicia de Dios, que se les dio la oportunidad. Esa es una verdad que no podemos negar. Termino con esto, hermanos, El reino de Dios es buenas nuevas, buenas nuevas. Desde el tiempo de la cautividad del pueblo de Israel, los judíos esperaban la venida del Mesías prometido. El reino de Dios llegó a este mundo
y significó para muchos el fin de esa espera. Aunque otros no le reconocieron, no le recibieron. Pero también en nuestros tiempos, en nuestra vida, llegó el reino de Dios a nuestro corazón. Y ahora, a través de su Espíritu Santo, vive y mora en el corazón de todos los creyentes. Dios quiere que cada uno de los seres humanos de este mundo se conviertan para que no padezcan la misma condenación del diablo. Porque Cristo dijo que iba a regresar y volverá para reinar sobre un reino perfecto en donde ya no existirá el pecado ni la maldad. Pero para llegar a eso es necesario creer, es necesario obedecer, es necesario conocer la palabra de Dios y ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Hemos recibido el Evangelio, gloria a Dios. El Evangelio nos ha hecho libres por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Saludos.